Chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de sistema tegumentario. Vamos a hablar de piel, ¿sí? Un órgano bastante extenso. Primero, recuerden que a los cortes histológicos nosotros vamos a observar generalmente teñido con o bicrómica, hematoxilina y eosina, donde podemos observar eh, las coloraciones en violeta y en rosado, o podemos observar coloraciones tricrómicas, ¿sí? Donde le vamos a agregar generalmente azul, ¿sí? Una tricrómica, la común, que es tricrómica de Buck. Bien, cuando uno habla de la piel, lo primero que uno debería nombrar es cuáles son las funciones de la piel, ¿no? Lógicamente que lo que recubre nuestra superficie externa, por lo tanto podemos hablar de protección, ¿sí? Esto se debe a que la piel presenta un epitelio. Ese epitelio es un epitelio estratificado, plano, es decir, que está expuesto a roce, y decimos que está queratinizado por esa presencia de queratina. Generalmente la queratina lo ponemos en epitelios expuestos a roce y que sea seco, ¿sí? Por otro lado, podemos hablar de función inmunológica, función defensiva. Y esto se debe, por un lado, bien, a lo que es la parte de nuestro sistema inmune, donde vamos a tener macrófagos. El macrófago de la piel se llama célula de Langerhans. Recuerden que el macrófago pertenece al sistema monocítico macrofágico o sistema retículo endotelial, que tiene la capacidad de ser una célula presentadora de antígeno y aparte hacer fagocitosis. Por otro lado, ¿sí? También tenemos las secreciones de las glándulas sebáceas, que tienen función bactericida, ¿sí? Por lo tanto, otra función importante con respecto a la defensa. Bien, otra función es la termorregulación. Esto lo hacemos a través de las glándulas sudoríparas y de nuestra irrigación, ¿sí? Toda la parte vascular. Recuerden que ese sudor, ¿sí? Esa producción de sudor es como un refrigerante para la piel, ¿sí? Es decir, nosotros con la vasoconstricción y la vasodilatación de los vasos cutáneos, ¿sí? Podemos regular esa transferencia de calor con el medio ambiente y regular nuestra temperatura corporal. Otra función muy importante es un órgano, ¿sí? Que se encarga de la sensibilidad, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes receptores en la piel, ¿sí? Donde podemos sensar, por ejemplo, temperatura, calor, vibración, presión, ¿sí? Dentro de diferentes estímulos, ¿sí? Por eso los receptores, que eran esas células especializadas en, ¿sí? Sensar un estímulo y traducirlo a potencial de acción, que es la forma que tienen las neuronas de comunicarse. Y por otro lado, bueno, esa función secretora, ¿no? Vamos a hablar de glándulas sebáceas y también de glándulas sudoríparas, ¿sí? Muy bien. En general, la piel presenta tres capas, ¿sí? Fíjense bien acá, se nota muy bien lo que es, por un lado, la epidermis, que es el tejido epitelial, es un epitelio de tipo estratificado plano queratinizado. Por debajo del epidermis vamos a encontrar la dermis. Chicos, siempre por debajo de un epitelio tiene que haber un conectivo, ¿sí? Que lo nutra, por eso la dermis es tejido conectivo. Lo vamos a dividir en una dermis papilar y en una dermis reticular. Y después el famoso tejido celular subcutáneo, que es la hipodermis, ¿sí? Que tiene tejido conectivo laxo más tejido adiposo, ¿sí? Ahí viene una protección mecánica de ese tejido adiposo. Muy bien. Cuando uno empieza con lo que es la epidermis presenta estratos, ¿sí? Nosotros vamos a ver que desde la profundidad hacia la superficie vamos a encontrar un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso. Hasta acá veo células, ¿sí? Se ven esas células con núcleo, ¿sí? Y a partir de lo que es el estrato lúcido y el estrato córneo, ya vamos a ver dónde empiezan a ver los gránulos de queratoialina, ¿sí? Porque tengo que producir la queratina, la célula se deshidrata, ¿sí? Y recuerden que ya veo como células muertas, ¿no? Descamadas. Y después sí vendría, después del estrato córneo, sí vendría la queratina. Acá hay que recordar, una piel gruesa presenta los cinco estratos, la piel fina le faltaría el estrato lúcido, ¿sí? Y mirando todo en general, ¿sí? La epidermis es un tejido epitelial estratificado plano, ¿sí? Vamos a ver
papilífero por las papilas dérmicas, y son estas que ven ustedes acá abajo. Por otro lado, a ver, la queratina da resistencia, evita la pérdida de líquidos, ¿sí? O por lo menos regula esa pérdida de líquidos. La epidermis, chicos, es un epitelio, por lo tanto es avascular, se va a nutrir por esos capilares de la dermis, principalmente ustedes lo van a ver, lo que es la dermis papilar, ¿sí? Y esto se nutre por difusión simple o inhibición. Y principalmente, ¿sí? Los medios unitivos que tengo a nivel celular son los desmosomas. Y en la capa basal, ¿sí? Con la membrana basal se ven los hemidesmosomas. Esto como para tener en cuenta entre cada uno. Claro, uno dice, bueno, entonces, ¿cuáles son las células que nosotros vamos a encontrar en la piel? Por un lado, la propia célula de la piel es el famoso queratinocito, que representa la mayor cantidad. Por otro lado, tengo célula pigmentaria. Esa célula pigmentaria son los melanocitos que tienen la capacidad de producir melanina. ¿Sí? Fíjense esa celulita de marrón. Después está el macrófago, que era la célula de Langerhans, ¿sí? Que lo vamos a ver que se ubican en el estrato espinoso. Y por otro lado, puedo tener distintos tipos de células que funcionen como receptor. Un ejemplo son las células de Meckel, ¿sí? O de Merkel, que son mecanorreceptores, ¿sí? Estos son receptores de adaptación lenta y generalmente estos son sensibles al tacto, ¿sí? Donde los vamos a ver que se ubican en el estrato basal, ¿sí? Estas serían las células de la piel. Lógicamente que recuerden que tenemos otros tipos de receptores también, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa? Claro, hay un proceso que se llama el proceso de queratinización, de diferenciación, que ocurre desde las capas basales, donde yo tengo las células madres, ¿sí? Que van a ir en este proceso de queratinización hacia lo que es el estrato córneo, ¿sí? Esto es un proceso activo mediante, a partir de esa capa de las células basales, terminan cornificándose, es decir, transformándose después en queratina. Esto abarcaría dos procesos, una fase de síntesis, ¿sí? En donde yo tengo que sintetizar la astonofibrilla, los gránulos de queratohialino, gránulos laminados, ¿sí? Donde veo las células, fíjense bien, con núcleo, ¿sí? Y después vendría la fase ya así de degradación, donde por enzimas lisosomales uno empieza a degradar los organoides celulares, la célula se deshidrata, pierde agua, ¿sí? Y termino, sí, en esos estratos lúcido y córneo, donde vería ya esas células queratinizadas, sin núcleo, ¿sí? Que son las capas más superficiales. Eh, Claro, tenemos que tener en cuenta que el proceso más importante que ocurre acá es la deshidratación. Chicos, las células de la piel se renuevan cada 21 días. Quiere decir que esto es un proceso activo que se está dando continuamente. Muy bien. ¿Sí? Entonces uno dice, bien, ya tuve, sí, un poquito el proceso de queratinización y uno dice, bueno, ya, vamos a, ¿qué me aporta el color de la piel? Claro, el color de la piel depende de pigmentos, lógicamente. El más importante, si ustedes quieren, es la melanina o la producción de melanina, lo que me da ese color más marrón, negruzco de la piel, pero no dependo solamente de él, ¿sí? Dependo de la hemoglobina, dependo de la bilirrubina, ¿sí? Acuérdense, un paciente con ictericia se volvió amarillo y tiene que ver mucho el tema de la bilirrubina. ¿Sí? Carotenos, ¿sí? El consumo de carotenos, betacarotenos, un color más amarillo anaranjado. Hay hormonas que pueden favorecer la pigmentación de la piel. La ACTH es una hormona muy importante en todo esto, ¿sí? Que lo que hace es favorecer, o cuando uno la sintetiza allá en lo que va a ser las células corticotrofas de la hipófisis, uno produce ACTH, que es la adrenocorticotrofina, y al mismo tiempo va a producir la melanocortina, que después, ¿sí? En su diferenciación, produce lo que es una melanocito estimulante, entonces estimulará la pigmentación de la piel. Claro, la oxigenación es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, hay en ciertas situaciones donde el paciente, ¿sí? Puede tornarse de color más azulado, eso es cuando hay una hipoxia y hay cianosis, ¿sí? O
¿sí? Se puede volver rosada, ¿sí? Hay un cuadro de una intoxicación con monóxido de carbono, ¿sí? Donde la hemoglobina queda cargada con oxígeno, no se lo puede ceder a los tejidos y da un color más rosado. Y después, lógicamente, la vascularización, ¿no? Si hace calor, uno se vasodilata, lleva más flujo a la piel. Al llevar más flujo a la piel, ¿sí? Uno va a ver que se vuelve más roja, ¿sí? Más rojiza. Muy bien. Entonces uno dice, bueno, después de lo que va a ser la epidermis, vamos a tener la dermis. En el tejido, es parte de lo que es nuestro tejido conectivo, donde veo vasos sanguíneos, nervios, los anexos, están las papilas dérmicas. De ahí es que nosotros hablemos de que vamos a tener un estrato papilar y un estrato reticular. La gran diferencia que uno tiene que tener en cuenta es que el estrato papilar, ¿sí? Que es el que está por debajo de lo que va a ser el epitelio, presenta tejido conectivo laxo. En cambio, después le sigue la dermis reticular que va a tener tejido conectivo denso. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Claro, eso hay que prestarle mucha atención. Esto, chicos, la glándula mamaria es un anexo de la piel. Si yo quiero comparar, quiero hacer una correlación embriológica, la dermis papilar, este tejido conectivo laxo, sería el tejido intralobulillar en una glándula mamaria, y el estrato reticular, ¿sí? Sería como el tejido interlobulillar de la glándula mamaria, ¿sí? Si lo queremos comparar. Por eso, chicos, lo más importante, dermis papilar muy vascularizada, está formada por tejido conectivo laxo. La dermis reticular está formada por tejido conectivo denso. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos la hipodermis, ¿sí? Es lo que comúnmente nosotros llamamos tejido celular subcutáneo, tejido adiposo. ¿Sí? Acá está la presencia de adipocitos. Los adipocitos son de grasa blanca. ¿Sí? Esto tiene una base de lo que es el tejido conectivo laxo y aparte podemos encontrar, ¿sí? Lo que es el paquete vasculonervioso, ¿sí? Es decir, vasos sanguíneos, nervios que están llegando a la piel. Bien, ¿qué pasa? Tengo que estudiar anexos. Dentro de los anexos vamos a estudiar, por un lado, las glándulas sudoríparas, por otro lado, vamos a estudiar las glándulas sebáceas. Como las glándulas sebáceas están anexo al folículo piloso, vamos a decir aparato músculo pilosebáceo. ¿Sí? Muy bien. Dentro de las glándulas sudoríparas, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa, que es bastante importante, primero que es una glándula exócrina. Quiere decir que va a tener un adenómero, ¿sí? Y va a tener un conducto excretor. El adenómero, cuando ustedes lo ven, fíjense acá en esta imagen, ven que es de tipo glomerular, ¿sí? Ven como que está enrollado sobre sí mismo. Y después sí veo el conducto excretor, ¿no? ¿Qué pasa? Si las vamos a dividir en glándulas apócrinas o écrinas o merócrinas, en las cuales las glándulas apócrinas se encuentran en la axila, en la región de la areola, ano genital, en el conducto auditivo externo, son las que producen el cerumen, ¿sí? O bueno, los párpados tienen un nombre propio, ¿sí? Glándulas de Moll, ¿sí? Que son estimuladas por las hormonas sexuales, desembocan en el folículo piloso, y este es el sudor apócrino rico en proteínas, que es estimulado por el dolor, pero no por la temperatura, por el calor. ¿Sí? Lógicamente que acá hay una respuesta simpática a todo esto. Y después sí, las que nosotros conocemos, esas glándulas sudoríparas, que son las que producen ese sudor con función termorreguladora, por lo tanto van a contribuir, ¿sí? A la regulación de la temperatura corporal, por eso responden al calor, ¿sí? Que se vacían directamente sobre la piel, son las glándulas ectinomerócrinas, ¿sí? Esto lo encontramos en toda la superficie corporal, menos en los labios, en el glande, en el prepucio, en el clítoris, en los labios menores, ¿sí? Lógicamente que te van a ver que hay mayor densidad en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, lo que hace que ante el aumento de la temperatura, fíjense que es donde más van a transpirar, ¿sí? Por eso hay que tenerla muy en cuenta. Lógicamente que en cualquiera de estas dos glándulas, siempre en el adenómero, aparte de encontrar las células propias del adenómero, tengo que encontrar esas células mioepiteliales, que son las que se contraen para
volcar esa secreción que se produce en el adenómero y poder transportarla por el conducto excretor y llevarla hacia el exterior, ¿sí? Por eso siempre recuerden, en un adenómero encuentro las células propias del adenómero, voy a encontrar las células mioepiteliales y aparte la membrana basal, ¿sí? Muy bien. Y después aparece, ¿sí?, lo que es la glándula sebácea, formando parte de todo este conjunto que uno puede hablar de aparato músculo pilosebáceo o pilomúsculo sebáceo, en el cual vamos a describir la glándula sebácea por un lado, el músculo piloerector por otro, y después el pelo, ¿sí? Fíjense que cuando uno ve la glándula sebácea, es una glándula que es de tipo holócrina, ¿sí? Se le puede decir que es de tipo globular, ¿sí? Puede tener un adenómero quístico, una característica, ven que se ven como que no tiene luz, como que está todo ocupada por células, ¿sí? Acá no veo conducto excretor, directamente esto me estoy volcando, ¿sí?, en el folículo piloso. Esto lo encontramos en todo el cuerpo, menos en la palma y en las plantas, ¿sí? En los párpados se llaman glándulas de meibomio, y ahí por ahí son de gran tamaño, y esto depende mucho de las hormonas, ¿sí? Acá lo que estoy produciendo es esa grasa, ese sebo con función antibacteriana, antifúngica. Por eso son importantes, hay que tener mucho cuidado con esto cuando uno habla de, uy, qué piel grasosa, ¿sí? Claro, al lado de un pelo, nosotros vamos a encontrar el músculo piloerector. Esto es un músculo liso, por lo tanto, está regulado por el sistema nervioso autónomo y también, ¿sí?, hay estímulos que provocan esa erección del pelo, lo que se llama la horripilación, ¿sí? Famosa piel de gallina, pero bueno, se le dice horripilación. Recuerden siempre que es músculo liso, ¿vamos? Por lo tanto es involuntario. Y después tengo el pelo, que, a ver, tengo un folículo piloso, tengo lo que es el pelo, son filamentos cornificados. Nosotros vamos a ver que tiene como una raíz, ¿sí?, un extremo libre, el extremo libre se llama tallo, ¿sí? Pero bueno, fíjense de forma simple, ¿sí?, cómo nosotros vamos viendo lo que es la piel, ¿sí? Con esto nosotros terminamos lo que va a ser la clase de piel y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Nos vemos.